pastores cristianos ven sus vidas cegadas en el peor momento, en el más inoportuno de los tramos para la gestión del actual director de la Policía Nacional. Y claro que sí, que esto abre un conteo regresivo de cara a la cabeza del mismo en el puesto. Deligne Ascensión y Roberto Fulcar, ministro de Obras Públicas y de Educación respectivamente, hacen una denuncia sobre, caramba, otra travesura más del Danilato, y de eso también hablaremos en escasos segundos. Si tú eres amante del café, tengo que compartir contigo lo que descubrí hace ya casi 3 meses. El sabor, el aroma, la textura de mi café. Pero ¿por qué hablo tanto de esta marca? Bueno, si tú quieres descubrirlo y percatarte por ti mismo de que no es un bluff, de que es algo real, llama y textea al número que aparece en pantalla ahora mismo. Y a los, seguidores en Políticamente Correcto, le tenemos una grata sorpresa por parte de Mi Café. Reitero que es un proyecto que nace en República Dominicana y que actualmente está pasando por un proceso de expansión en Estados Unidos. Así que no te quedes atrás, por así decir. Cambia un día de marca. Es muy posible que te ocurra lo mismo que a mí. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado hace apenas unos días su informe sobre derechos humanos en todo el mundo. Realmente este documento se utiliza en términos geopolíticos para tratar de ejercer presión sobre países que no andan por la línea de Washington, o incluso países que, aún estando dentro de esa esfera de naciones amigables, tienen conflictos internos que no andan muy en la línea de lo que el tío Sam desearía. Pero esa es la parte, por así decir, de los intereses de Gringolandia. Lo que no podemos desconocer es que ese informe dice algo muy llamativo de cara a República Dominicana, y es la práctica de que en nuestro país se vulneran los derechos humanos a través del aparato judicial. Cada vez que una persona que ya está lista para salir a las calles porque cumplió su condena, tiene que pasar por un proceso burocrático para hacer que se le firme esa libertad. Es decir, si un juez a ti te decreta pues ya, o que se te cumplió tu condena, ¿no? Y tú vas, te toca salir, tú no logras hacer eso a menos que no pases por Go con las personas que están en prisión. En pocas palabras, tienes que pagar para concretar tu libertad, a pesar de que ya te toque por ley en función de la condena que estableció o dictó un juez. Y esa es una forma de violación a los derechos humanos que se recoge en ese documento. Ahora, en medio de todo eso se señala las jefaturas de la policía del general Ney Aldrin, y se habla un poco de la jefatura actual, aunque apenas tiene unos cuantos meses en el poder. Es decir, los primeros 6 meses de Danilo Medina, 6 o 7, y luego ya lo que le corresponde al PRM en ejercicio. Ahora, dentro de ese cuadro estalla una bomba, y es el hecho, inexplicable y a su vez inexcusable de 2 pastores cristianos que pierden la vida en una situación confusa desde la A hasta la Z, porque lo único que se sabe decir desde la Policía Nacional es que los miembros de la institución que dispararon al vehículo donde iban estos jóvenes que no pasaban de 30 años, confundieron el mismo con el de unos antisociales. Se referían a un K5, un vehículo, un Kia K5, pero esa excusa no solo es hasta estúpida, sino preocupante. Porque si usted me va a decir a mí que el hecho de andar en un K5 es un elemento que lo hace sospechoso, pues entonces tenemos que llegar rápidamente a la conclusión de que en República Dominicana tenemos cientos de miles de personas que son sospechosas, porque ese vehículo, el Kia K5, junto al Hyundai Sonata, son los carros más populares de República Dominicana,
e incluso en otros países de la región. La pareja, que se identificó con los nombres de Joel y Elizabeth, quienes regresaban de una actividad cristiana y tenían, señores, apenas 2 meses de casados. Ahora, suponiendo que sean en efecto antisociales, ¿por qué la policía no se comunicó con ellos y les ordenó detenerse? Ese es el primer punto sospechoso. Punto número 2. ¿Por qué optar de manera inmediata por disparar al vehículo en sí? Porque hasta donde sabemos nosotros, que no manejamos ese tema, se dispara no al vehículo, sino a los neumáticos del mismo para impedir la movilidad. Es decir, que esos dos cuestionamientos revelan de inmediato al vuelo que ahí se saltó un protocolo tras otro. Punto número 3. ¿Cómo es eso de que venían dándole seguimiento? Vamos a utilizar el sentido común. Si estos jóvenes salían de un culto, ¿no? ¿En qué intersticio fue que se le comenzó a dar seguimiento? Porque si usted ve a 2 personas saliendo de una iglesia, como que de repente no son sujetos que despierten sospecha. Es decir, a donde quiero llegar es a cuestionarnos que la policía dice que se les estaba dando seguimiento, pero ¿desde dónde se le comenzó a dar seguimiento? Ese es un factor muy revelador dentro de la investigación que se haga. Otro factor es, no se tomaron la molestia de ver a través de los cristales la fisonomía de las personas que andaban en el vehículo. Porque creo yo que si un policía se para de manera paralela desde su vehículo y da un vistazo y ve que va un joven y una señora o señorita, como que esa dupla de repente disipa cualquier sospecha. O sea, todo aparenta a que ellos vieron el vehículo y le dispararon a lo loco. Algo que no solo es difícil de creer, sino que también preocupa. Preocupa porque sabemos entonces que hay elementos dentro de la policía que tienen la predisposición a disparar, a utilizar sus armas de fuego sin investigar absolutamente nada de forma previa. Ahora, hay algo que no nos puede quedar en el terreno de lo dubitativo. Hay un asunto interno en la policía, una vez más, para hacer saltar del cargo al general Edward Sánchez. Yo no estoy diciendo esto defendiéndolo, lo estoy diciendo porque me pregunto cuándo es que en República Dominicana vamos a salir de esa chercha de que cuando un grupo de generales o un general quiere que un jefe de la policía salte del cargo, manda a dos o tres elementos a quebrar, ¿no?, a malograr la vida de civiles para calentar a ese director de la policía a un nivel tal que al presidente de turno no le queda más remedio que complacer a ese general. No hemos salido de ese círculo vicioso con la Policía Nacional. Y ese es el tipo de detalles que me hace pensar a mí que bien haría un presidente en casarse con la gloria, cerrando la policía y haciendo algo nuevo desde cero, porque ese cuerpo está contaminado. ¿Sabe lo que es? Que a mí me interesa un cargo y me importa un bledo la vida de un civil, que le quiten la vida, que lo malogren, con tal de calentar públicamente a un colega de oficio para yo llegar ahí. Eso ni siquiera eso es un asunto digno de un psicópata. Corrijo, de un sociópata. Pero casi todos los jefes de la policía, para llegar a ocupar el cargo, han tenido que recurrir a esa práctica. Ahora, vuelvo y repito, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, el detalle revelador y que desarticula todo es, ¿desde dónde comenzaron a darle seguimiento? Porque está claro que desde la iglesia no fue. Porque a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que una persona que venga saliendo de una iglesia con su esposa de la mano está en algo malo. Tiene que ser un asunto muy, pero muy rebuscado para que en efecto sea así. ¿Desde qué punto comenzaron a darle seguimiento? Porque cuando se descubra eso, sabremos entonces en qué andaba o estaba realmente la patrulla policial que se encargó de malograr la vida de estos dos jóvenes y herir
por cierto, a otras personas que aparentemente venían en ese vehículo. Dos muchachos de apenas 30, que no pasaban de los 30 años, que tenían 2 o 3 meses de casados y que ahora no van a poder, digamos, seguir disfrutando del milagro, del esplendor de la vida, porque a unos benditos locos gatillo alegre se le ocurrió de manera a la brigandina, ¿no?, despacharlos al más allá. Deligna Ascensión se estrenó en el Ministerio de Obras Públicas con el tema aquel de los 11.500 millones del hormigón asfáltico, el escándalo que involucra a Gonzalo Castillo, a la hermana del ex procurador Maybeth Rodríguez, etcétera, etcétera. Bueno, y de paso a Marino Zapete. Pero Roberto Fulcar, que es el ministro de Educación, no recuerdo, ¿no?, así que estuviese en medio de denuncias. Y ayer ocurrió algo raro. Ambos ministros, desde el Palacio Nacional, en una rueda de prensa, anunciaron a toda República Dominicana lo que desde el punto de vista de ellos es un escándalo más de la gestión de Danilo Medina. Y este último cobra cuerpo porque se trata de dos ministros que aparentemente no querían estar brillando o figureando en el tema de los escándalos de corrupción, pero finalmente se estrenaron. Dicen que hay un lío de unos 25.000 millones de pesos y paso a explicar. Según ellos, en la pasada gestión de Danilo Medina se inauguraron muchas escuelas, no solo que no estaban aptas para ser inauguradas o abiertas, sino que también el proceso de pago de cara a los suplidores o los ingenieros constructores no se culminó. Yo no quiero ser abogado del pájaro aquel, y no quiero pintar como que estoy defendiendo a Danilo Medina, pero todo el mundo sabe en este país, esto no es un secreto, de que el Estado para pagarte, digamos, no a tiempo, porque nunca lo hace, se toma, digamos, grandes periodos y es muy posible que te pase otro gobierno para que tú, si acaso, puedas ver ese dinero. Ahora, lo que sí aquí es, digamos, un elemento que tenemos que frotarnos las manos y como que hacer así mentalmente y luego decir, míralo ahí, tú ves, míralo ahí, es lo siguiente. Señores, esta denuncia lo que pone una vez más es, digamos, de manifiesto la estratagema que trató de utilizar Danilo Medina para vendernos, digamos, el sueño de que se cumplió con el 4%. Fíjense que los montos que están diciendo el ministro de Obras Públicas y el de Educación, estamos hablando de más de 16.000 millones de pesos, es una cifra considerable. Pero esto solo puede ser así en un contexto en el cual el Ministerio de Educación, usando ese 4% que le tocaba, dividió parte de todo ese dinero con el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, aquí nunca tuvimos un 4% para la educación. Aquí lo que se dio fue que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas pasó a ser compartido con el de Educación para trabajar el tema de la construcción de obras. Y en este caso, esas obras eran escuelas. Es decir, se revela o se comprueba una vez más el truco de cámara que utilizaron Gonzalo Castillo y Danilo Medina para seguir construyendo. Miren que, y aquí sí le doy la razón al ministro de Educación y a Deligna Ascensión, el de Obras Públicas, cuando hablan de que muchas de esas obras el Estado adquirió el compromiso de las mismas sin tener estudios de suelo, teniendo apenas un render. ¿Usted sabe lo que es un render? Un render es básicamente digamos, una muestra, un demo que se hace en computadora usando programas de diseño arquitectónico para venderle a usted un asunto en maqueta, por así decir, ¿no? Para que usted visualmente pueda tener una idea de cómo sería el asunto. Pero ¿qué ocurre? Que eso no debe quedar ahí. Eso tiene que estar acompañado de estudios de suelo. Y tiene que estar acompañado de otros elementos a nivel topográfico, etcétera,
que determinen que es plausible realizar esa obra en dicho lugar. Pero en el caso de las escuelas, todo se hizo, o casi todo, a la brigandina. ¿Pero por qué se hizo así? Porque se tenía un interés manifiesto, señores, en justificar el desembolso de ese dinero. Porque la sustracción de dinero del erario público no se da de mi voluntad, digamos, a la firma. No, tiene que existir una estrategia. Tiene que darse una escaramuza retórica que justifique, o más bien una escaramuza burocrática que justifique eso. Y en este caso, para sacar los miles y miles de millones del Ministerio de Obras Públicas y el de Educación, el pretexto, la excusa eran esas escuelas. Y ahí es que está el maco debajo de la piedra en ese asunto, y el supuesto 4% que históricamente quedará como que él lo cumplió, pero que en verdad lo que se hizo fue despachar construcciones de escuelas a través de educación, no para luego poder disponer de ese dinero. Y quizás por esa razón es que más de 500 ingenieros a este segundo no tienen la última parte que le corresponde del pago por su trabajo. En otras palabras, aquí fuimos tontos útiles, la sociedad dominicana, por creer en eso, y los ingenieros y constructores que se prestaron a ese juego de Danilo y Gonzalo.